Dicen que a veces el amor mata, pero nadie te advierte que puede hacerlo lentamente, con cada día que pasa. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. La historia de Julia comienza frente a un espejo, uno que ya no le devuelve el reflejo de quien solía ser. Donde antes había luz, ahora solo quedaba la silueta de una mujer quebrada. Sus mejillas estaban teñidas por hematomas, marcas de una guerra que no eligió pelear. Una lágrima cayó, silenciosa, hasta que una voz suave rompió el silencio. «Mami, ¿estás llorando?» Era Abril, su pequeña de 6 años, parada en el umbral de la puerta con una mirada demasiado madura para su edad. Julia parpadeó, borrando el rastro salado de su mejilla mientras dibujaba una sonrisa que no logró ocultar su tristeza. «No, amor, solo estoy un poco cansada», susurró. Pero Abril ya no era tan ingenua. Sabía demasiado. Sabía que su mamá temblaba cuando escuchaba pasos fuertes, que usaba mangas largas incluso en verano, que su papá no era un hombre amable. Se acercó, con sus manitas extendidas, y tocó con delicadeza el moretón oscuro en el rostro de su madre. «¿Papá volvió a hacerlo? ¿Por qué seguimos aquí, mamá? Papá no es bueno». Julia se congeló. Mentir se le había vuelto un acto automático, uno que le dolía más cada vez que lo repetía. «Abril, cariño, ya te he dicho que cuando papá y yo estamos hablando, debes quedarte en tu cuarto, con la puerta cerrada. ¿Sí? Tu papá no es una mala persona. Él puede cambiar. Solo necesita tiempo». «Pero yo tengo miedo», murmuró Abril, bajando la cabeza. Julia se arrodilló, acariciándole el cabello. «Pase lo que pase, mi cielo, yo siempre te voy a amar. Siempre estaré contigo». La niña asintió, y antes de que pudiera decir algo más, los pasos resonaron como truenos por el pasillo. El aire cambió. Julia lo sintió. Abril también. El monstruo había despertado. Julia se levantó de golpe, tomó a su hija de la mano y la guió rápidamente hacia su cuarto. «Corre, cielo, entra y cierra la puerta», le ordenó con un hilo de voz tenso. Justo cuando la niña desaparecía por el pasillo, la puerta de la habitación se abrió con un golpe seco. Ahí estaba él, Ernesto. Su mirada cortaba como cuchillas. Su presencia llenaba la habitación de miedo. «¿Qué demonios estás haciendo?», gruñó, con voz ronca de sueño. Julia bajó la mirada, como lo hacía siempre. «Nada, solo». No terminó. El golpe la alcanzó antes que las palabras. Cayó contra la cómoda, un grito ahogado escapó de sus labios. Él exhaló con fastidio, como si golpearla fuera una molestia más que un acto violento. «No me hagas llegar tarde al trabajo». Y se fue, así, como sin nada. Unos minutos después, Julia seguía tirada en el suelo, con la mejilla ardiendo, el corazón latiendo como un tambor de guerra y las piernas temblorosas. Se arrastró hasta la cocina. Preparó el desayuno como si su cuerpo no gritara de dolor. Panqueques y té. Nada especial. Cuando regresó por Abril, Ernesto ya estaba sentado a la mesa, comiendo sin decir una palabra, como si el infierno que había dejado atrás no existiera. Julia sirvió el desayuno. Nadie hablaba. Solo el silencio pesaba. Después de que Ernesto se marchó al trabajo, Julia soltó un suspiro, uno que llevaba atascado en la garganta desde hacía días. Ayudó a Abril a prepararse para ir a la escuela, le acomodó el lazo en el cabello, le abrochó el abrigo y la acompañó hasta la parada del autobús. La vio marcharse, con los ojos llenos de un deseo, que su hija tuviera una vida diferente, una vida sin miedo. El silencio en la casa era tan espeso como la niebla de una madrugada oscura. Julia se quedó un rato sentada en la cocina, con las manos cruzadas sobre la mesa y la mirada perdida. Ese lugar, que alguna vez fue su refugio, ahora se sentía como una celda. El eco de su respiración era lo único que la acompañaba. Pensó en su vida antes de Ernesto. Tenía una carrera prometedora. Era independiente, respetada, libre. Había construido un futuro con sus propias manos. Pero todo cambió cuando la apareció. Ernesto parecía encantador al principio, lleno de atenciones, de palabras bonitas. Y la distancia entre ellos,
Él en otra ciudad, ella ocupada con su trabajo, había disfrazado su verdadero rostro. Se casaron rápido. Ella, embriagada de ilusión, no vio las señales. La primera vez que algo dentro de él se quebró fue cuando Julia quedó embarazada de Abril. En la fiesta de anuncio, rodeada de amigos y familia, Julia no cabía en sí de alegría. Pero esa noche, cuando todos se fueron, su realidad cambió para siempre. «Quiero que dejes de trabajar», le dijo Ernesto, sin rodeos. Julia lo miró, sorprendida. Pensó que era por preocupación, por el embarazo. «Mi amor», rió, nerviosa. «Sé que lo dices con cariño, pero no puedo renunciar ahora. Amo lo que hago. He trabajado tanto por esto. Te lo estoy diciendo en serio». Interrumpió él, su rostro ya endurecido. «Eres mi esposa. No quiero que trabajes más. Yo te daré lo que necesites». Ella parpadeó, como si acabara de escuchar mal. «No quiero quedarme encerrada entre estas cuatro paredes. ¿No entiendes que necesito mi espacio, mi vida?» La tensión subió como vapor en una olla a presión. Ernesto se levantó. Julia intentó calmarlo, pero fue inútil. Con un gesto violento, la empujó al sofá y, sin previo aviso, le cruzó la cara con una bofetada seca. Todo se detuvo. El tiempo, el aire, incluso el latido de su corazón. Julia se quedó congelada. Le ardía la piel donde había caído el golpe. Trató de convencerse de que no era real, que algo así no podía estarle pasando a ella. «¿Estás loca?», escupió él, con desprecio. «Te dije que no vas a volver a trabajar. Punto». Julia lo miró, buscando en sus ojos algún remordimiento, un atisbo del hombre que había conocido. Pero lo único que encontró fue una mirada fría, vacía. No entendía cómo alguien que decía amarla podía hacerle eso. No supo cómo reaccionar. Se quedó sentada, temblando, con la mente atrapada entre la incredulidad y el miedo. Ernesto, mientras tanto, se pasó una mano por el rostro, como si fuera el agotado por la situación. «Solo haz lo que te digo», murmuró, más suave, como si eso lo excusara. «Todo será más fácil así. Concéntrate en ser madre, en cuidar la casa». Se agachó y le alzó la barbilla con fuerza, obligándola a mirarlo a los ojos. «¿Me entiendes?» Julia, tragando las lágrimas, asintió en silencio. «Bien», dijo, como si acabaran de cerrar un trato. «Ahora vete a la cama. Ya terminamos de hablar». Se alejó sin más, y en esa oscuridad, Julia comprendió que algo en ella acababa de romperse. Pero al día siguiente, se levantó decidida a no dejar que una sola noche cambiara su destino. Se vistió para el trabajo, como si nada hubiera pasado. Se puso su blusa favorita, su falda perfectamente planchada y se dirigió a la cocina. Ernesto ya estaba allí, bebiendo té. Cuando la vio, entrecerró los ojos. «¿A dónde crees que vas vestida así?» Julia se mantuvo firme. «Voy a trabajar». Un silencio cortante llenó la habitación. Ernesto sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era un gesto helado, como la calma que precede la tormenta. Levantó su taza y, sin pensarlo dos veces, le lanzó el contenido hirviendo al pecho. Julia gritó. El dolor fue fulminante. El líquido ardiente recorrió su piel como fuego líquido. Julia retrocedió, jadeando, mientras intentaba quitarse la blusa empapada. Ernesto, impasible, dejó la taza vacía sobre la mesa. «Te advertí», dijo sin alterar el tono. «¿Qué parte no entiendes?» Julia no alcanzó a responder. Él ya se estaba levantando de la silla, desabrochando el cinturón con un gesto que erizaba la piel. Ella apenas tuvo tiempo de levantar las manos. El silbido del cuero rasgó el aire antes del primer impacto. Un grito agudo estalló de su garganta. Cayó al suelo, cubriéndose como pudo, mientras él descargaba su furia sin piedad. El dolor era una tormenta que no cesaba. Sus súplicas no lo detenían. Nada lo hacía. «Por favor, Ernesto, basta», pero él no era un hombre. Era un volcán sin control, una sombra convertida en monstruo. Julia pensó que no sobreviviría a esa paliza. Y quizá no lo habría hecho, si no fuera porque, de pronto, todo se detuvo.
Ernesto se apartó, respirando agitadamente, su cara desencajada por la rabia. Sin decir una palabra más, se enderezó, tomó otro traje del armario y se marchó, como si lo que acababa de hacer no tuviera importancia. La puerta principal se cerró de un portazo. El silencio que quedó fue peor que los golpes. Julia temblaba, acurrucada en el suelo, con los brazos rodeando su cuerpo maltrecho. Le dolía cada centímetro de piel, de hueso, de alma. Las lágrimas corrían por su rostro en silencio. La casa entera parecía observarla, testigo mudo de su humillación. Horas después, él regresó. Traía flores en una mano y chocolates en la otra, como si eso pudiera tapar todo. Se arrodilló frente a ella, con voz melosa y ojos falsamente arrepentidos. «Perdóname, Julia, no sé qué me pasó. Te juro que no volverá a suceder». Julia no contestó. No podía. Aún así, él le puso las flores entre los dedos, los suyos rozando su piel lastimada. Por un segundo, su rostro recordó al hombre que alguna vez la enamoró. Por un segundo, ella quiso creerle. Esa noche, él la abrazó, la besó con un fervor casi desesperado, como si intentara borrar cada herida con caricias. Pero ni el más tierno gesto podía borrar el miedo, porque el miedo ya vivía dentro de ella. Y así comenzó el ciclo. La primera bofetada, luego un empujón. Más tarde, la hebilla del cinturón. Al principio venía acompañado de promesas, de disculpas, de regalos. Pero esas reparaciones dejaron de llegar. Con el tiempo, Ernesto ni siquiera intentaba fingir. Cuando Julia perdió al bebé que esperaba por culpa de una golpiza, él ni siquiera reaccionó. Ella yacía en una camilla de hospital, vacía por dentro, sola, rota. Ernesto estaba a su lado, revisando su teléfono, como si nada importante hubiera pasado. La herida física se curó, pero la del alma no. Y aún así, Julia no se fue. Con cada día que pasaba, su voz se apagaba un poco más. Su reflejo desaparecía. Se convencía de que Ernesto solo estaba estresado, que tal vez aún podía cambiar, que quizá un día él volvería a ser ese hombre de principio. Pero los días se hacían semanas, y las semanas años, y él seguía siendo el mismo infierno. Hasta que, una mañana, algo cambió. No fue un golpe más fuerte, no fue una amenaza más oscura. Fue algo mínimo, casi insignificante, un traje sin planchar. Aquella mañana, mientras Ernesto se preparaba para ir al trabajo, encontró su traje ligeramente arrugado. Un simple detalle, una nimiedad, pero en su mente retorcida, fue la excusa perfecta. «¿Qué es esto?», espetó, levantando el saco con desprecio. «¿Ni siquiera puedes encargarte de lo poco que haces?». Julia no respondió. Sabía que cualquier palabra sería combustible. Solo apretó los dedos contra la tela de su vestido, conteniendo el temblor que comenzaba a subirle por los brazos. «¿No piensas decir nada?», rugió, avanzando hacia ella. «Lo olvidé. Lo siento. Puedo plancharlo ahora mismo», balbuceó, levantándose con cautela. No tuvo tiempo. El saco voló por el aire directo hacia su rostro. Lo atrapó instintivamente, pero entonces sintió el impacto brutal de su bota en el abdomen. El aire le abandonó los pulmones mientras caía de espaldas al suelo, gritando de dolor. «Por favor, Ernesto, basta», imploró, encogiéndose, tratando de protegerse. Pero su clamor solo encendió más la llama en sus ojos. Él ya había desenrollado la correa. El sonido del cuero al cortar el aire fue todo el aviso que recibió. Y justo cuando el golpe iba a caer, sucedió lo imposible. Una figura diminuta se interpuso. «No, papá, no», gritó Abril, de pie entre ellos, con los bracitos extendidos y el cuerpo entero temblando. La correa se detuvo a centímetros de su rostro. Ernesto frunció el ceño, incrédulo. «Hazte a un lado, mocosa», escupió. «No, estás lastimando a mi mamá», repitió la niña, sin moverse, con la voz quebrada. Julia contuvo la respiración, el corazón en la garganta. «Abril, vete, por favor. Vuelve a tu cuarto». Pero era tarde. La correa descendió como un rayo.
El grito de Abril desgarró la habitación. Cayó al suelo, sujetándose el brazo con fuerza. Julia se lanzó hacia ella, cubriéndola con su propio cuerpo, abrazándola como si pudiera absorber todo el dolor. «Es una niña, maldito, ¿nuestra hija?», sollozó entre gritos. Pero Ernesto ya no oía. Solo rugía, acusándolas de conspirar contra él, de faltarle al respeto, de no obedecerlo. Golpeaba sin mirar, sin pensar, sin detenerse. Julia soportó cada golpe, cada insulto. Ya no importaba su cuerpo, su dignidad. Lo único que importaba era Abril, que lloraba aferrada a su vestido, hecha un ovillo de dolor, hasta que él se cansó, como si hubiera descargado toda su furia. Se enderezó, arrojó la correa al suelo y salió por la puerta como si nada hubiera ocurrido. Otra vez, pero esta vez no era como antes. Julia miró a su hija, sus mejillas húmedas, su cuerpecito sacudido por el llanto, y lo supo. Había llegado el final. No más excusas, no más promesas rotas. Ese hombre había cruzado la última línea. La casa estaba en silencio, pero el eco de lo que acababa de suceder retumbaba en cada rincón. Julia seguía en el suelo, abrazando a Abril con fuerza, sintiendo como su propio cuerpo palpitaba de dolor. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no quedaba espacio para el miedo. Solo quedaba un impulso: huir. Era ahora o nunca. Con las manos aún temblorosas, se puso de pie y caminó hacia el mueble del salón. Allí, en el segundo cajón, encontró lo que necesitaba: unos billetes que Ernesto había dejado días atrás, lo justo para escapar. Abrió un bolso pequeño y, sin pensarlo, empezó a empacar lo esencial. No había tiempo para recuerdos, ni para dudas. Ropa para Abril, un par de prendas para ella, documentos, algo de comida. La niña la miraba desde la cama, con los ojos aún hinchados. «¿Nos vamos, mami?» Julia se acercó, acarició su cabello enredado y la besó en la frente. «Sí, mi amor, y esta vez no volveremos jamás». Salieron sin hacer ruido, cruzaron la puerta principal sin mirar atrás. Cada paso fuera de esa casa era un ladrillo derrumbado del muro de su prisión. La noche había caído y el aire olía a libertad mezclada con temor. Tomaron un mototaxi que pasó por la avenida, y mientras el vehículo avanzaba entre calles oscuras, Julia sentía como la carga en su pecho se aligeraba. Era frágil aún, pero era real. Era la esperanza. Horas después, llegaron a las afueras de la ciudad. Tocó con insistencia la reja oxidada de una vieja casa. El portón se abrió lentamente. Una figura menuda apareció bajo la luz tenue del porche. Era su madre. «¿Julia?», murmuró, como si no pudiera creer lo que veía. Cuando la vio bien, su rostro golpeado, la niña dormida en brazos, el miedo contenido en sus ojos, no hizo más preguntas. Solo la abrazó, como si intentara sostener todo lo que quedaba de ella. Esa noche, bajo sábanas limpias y una lámpara encendida, Julia sintió por primera vez en años algo parecido a la paz. Durmió abrazada a Abril, sin sobresaltos ni gritos. Mientras tanto, en la vieja casa donde una vez vivió, Ernesto regresaba tarde, como siempre. No se dio cuenta de la ausencia al principio. Su mente estaba en otra parte. Entró, dejó las llaves en la mesa, fue directo al dormitorio. No notó el silencio ni el vacío. Se durmió sin más, hundido en su mundo de arrogancia y costumbre. Fue al amanecer que algo le hizo fruncir el ceño. No había desayuno, no había risas de niña, no había rastro de Julia. «¿Julia?», llamó. Nadie respondió. Abrió el ropero. Faltaban cosas. Corrió al cuarto de Abril. Vacío. Recorrió la casa, abriendo puertas como un loco. Nada. Entonces lo entendió. Ella se había ido. «¿Te atreviste?», murmuró, apretando los puños. La rabia le subió por la garganta como bilis. Corrió hacia el escritorio. Abrió el cajón del dinero. Faltaba. Cerró de golpe. Destrozó una silla contra la pared. Sus gritos rebotaron por las paredes vacías. Julia había escapado. Y lo peor de todo, sin su permiso.
La desesperación se apoderó de Ernesto. Iba de habitación en habitación como un animal acorralado, esperando que en alguna esquina apareciera Julia con una sonrisa temerosa o que Abril saliera corriendo a abrazarlo. Pero no estaban. Se habían ido. Y lo peor, lo habían dejado sin decir una palabra. «Maldita seas, Julia», escupió al aire. «¿Crees que puedes huirme?» Corrió al barrio. Preguntó a vecinos, a conductores, a cualquiera que pudiera haberlas visto marcharse. Nadie sabía nada. O, al menos, nadie le respondía. Porque todos habían oído, todos habían visto. Y nadie más iba a callar por él. Volvió a casa furioso, resoplando, la camisa empapada de sudor. El reloj marcaba las 8:15. Tenía una reunión importantísima a las 8. El proyecto más grande de su carrera. Un contrato millonario. Juró en voz alta. Se vistió como pudo, tomó su maletín y salió hecho un torbellino. No notó la fragancia a gas en la cocina. No percibió el leve humo que comenzaba a escaparse por debajo de la puerta. Media hora después, el edificio de su empresa hervía de tensión. Él llegó con el cabello revuelto, el traje mal abrochado y los ojos desorbitados. Su jefe lo recibió con una mirada que podría haber congelado lava. «Llegaste tarde, Martínez. Muy tarde. Se me presentó un asunto urgente en casa», intentó justificar. «¿Sabes cuánto hemos perdido por tu irresponsabilidad? ¿Cuántas oportunidades se fueron con esos inversores?» Ernesto intentó responder, pero no hubo espacio. Su jefe levantó la mano. «Estás despedido». Las palabras lo atravesaron como cuchillas. De pronto, todo su universo tembló. La empresa que había construido, su imagen de ejecutivo exitoso, el respeto, todo se desmoronaba. Salió tambaleándose. Aún con la sangre hirviendo por la furia, su móvil sonó. Número desconocido. Dudó, pero contestó. «¿El señor Ernesto Martínez?», dijo una voz al otro lado. «Le hablamos del cuerpo de bomberos. Su casa está en llamas». Por un momento, el mundo se volvió mudo. «¿Qué?». «El fuego ya se propagó por toda la estructura. Es grave. Las pérdidas son totales». El silencio de la línea contrastaba con la tormenta que se levantaba en su mente. Su casa, sus cosas, su refugio quemado, y todo por una estufa que había dejado encendida en medio del caos. Ernesto cayó de rodillas en medio de la acera. El teléfono se le resbaló de la mano. Miró al frente, sin ver. Su mente giraba, intentando encontrar a quien culpar, cómo revertir lo irreversible. Y siempre volvía al mismo nombre. «Julia, esto es tu culpa», susurró entre dientes. De regreso en su auto, condujo como un poseído, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando giró la esquina hacia su calle, el humo negro coronaba el cielo. Las llamas lamían los restos de lo que había sido su imperio. Se bajó del auto como un loco. Los bomberos lo retuvieron, pero ya no quedaba nada por salvar. Solo cenizas, solo vacío. Y ahí, en medio de los restos humeantes de su vida, juró algo que sonó más a maldición que a promesa. «No he terminado contigo, Julia. Te encontraré y me vas a pagar». Pero el destino tenía otros planes. Ernesto jamás llegó a su destino. Iba demasiado rápido, ciego por la furia, cuando un camión se cruzó en su camino. No hubo tiempo de frenar ni de esquivar. El impacto fue brutal. Cristales volaron, hierro retorcido, gritos. Luego, nada. Despertó en una cama de hospital. La luz blanca lo cegaba. El dolor era insoportable, como si todo su cuerpo hubiera sido hecho de cristales rotos. Intentó moverse, y no pudo. El médico, con voz firme y sin rodeos, le informó lo inevitable. La médula espinal ha sido gravemente dañada. No volverá a caminar. Ernesto no lo creyó. Al principio, pensó que era una exageración. Pero los días pasaron, las semanas, y su cuerpo seguía sin responder. Ya no era el hombre fuerte, temido, dominante. Era solo un cuerpo atrapado entre sábanas,
con los ojos clavados en el techo y la rabia transformada en impotencia. El dinero que tanto había acumulado se evaporaba entre operaciones y tratamientos. Sus supuestos amigos no lo llamaban. Sus socios de negocios lo ignoraban. Todos los que lo rodeaban cuando tenía poder ahora lo dejaban solo. Solo, exactamente como había dejado a Julia. Intentó llamarla. Llamó a los pocos contactos que creía que podían saber de ella. Nadie respondía. Nadie quería ayudarlo. Sus días se hicieron largos, interminables. Y por primera vez, el silencio de su vida fue más fuerte que cualquier grito que él haya lanzado antes. Una noche, mientras las luces del hospital parpadeaban y la lluvia golpeaba la ventana, Ernesto rompió en llanto. Lágrimas que jamás pensó que derramaría. Lágrimas de culpa, de derrota, de dolor verdadero. No por su cuerpo, sino por todo lo que había perdido por su soberbia. Por lo que destruyó con sus propias manos. Y en algún lugar lejos de ahí, bajo un cielo sereno, Julia veía dormir a Abril en una pequeña cama. Sonreía. No tenía lujos, no tenía grandes cosas, pero por primera vez en años tenía paz. Había escapado del infierno. Y lo mejor de todo, él no podría volver a alcanzarlas, porque el monstruo, al final, fue devorado por sus propias sombras. Perfecto. Aquí tienes una propuesta impactante para tu publicación en YouTube, pensada para atraer clics, retención y emociones.